Buenas a todos, bueno, pues nuevo vídeo de noticia del Real Madrid y como ya os comenté hace unas pocas semanas, íbamos a tener este año especialmente muchas noticias del Real Madrid. ¿Por qué pasa esto, no? Hasta este año el Barça era el que daba todas las noticias posibles, buenas, malas. ¿Por qué? Porque las noticias suelen salir en los momentos malos. Hasta ahora el Barça, fijaros que el Barça este año, que va todo bien, va todo como la seda, ¿no? Prácticamente no salen noticias, ni de fichajes, ni de rumores, ni de malos rollos, entre nadie hay muy pocas. Claro, este año el Real Madrid pues ha hecho una temporada mala, sin ganar ninguno de los tres títulos, empiezan a salir rumores de que si los jugadores salen de fiesta, como si el año pasado no salieran, bueno, eso es una cosa que salen de fiesta seguro, pero que yo creo que el año pasado también, lo que pasa que si ganaba pues no se decía nada, ¿no? Entonces ya os dije que íbamos a tener un verano movidito y parece que el Real Madrid se va a mover rápido y va a priorizar bastante el Mundial de Clubes. Cosa que por otra parte me parece normal. No el como tal priorizar el Mundial de Clubes, sino el intentar moverse rápido para que Xabi Alonso tenga más tiempo para trabajar con todos los jugadores de la plantilla, ¿no? Pero hay dos jugadores que están sonando en las últimas horas muy fuerte para ser los nuevos fichajes del Real Madrid. Se han dicho que el Real Madrid, aparte de Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold, iba a fichar a dos jugadores más. Y me parece súper interesante. Y ahora os voy a dar mi punto y os voy a decir el por qué. En Twitter hay veces que la gente se lo toma todo mal y dices, vamos a ver. Son dos fichajes, estos, estamos hablando de, no lo he dicho todavía, ¿no? De carreras para el lateral izquierdo, ese lateral izquierdo carrilero que quiere Xabi Alonso, y Huijsen, es español, aunque tenga este apellido, ¿no? Huijsen, que ya jugó con la selección española, para el central. Y son fichajes muy raros porque el Real Madrid no está acostumbrado a hacer este tipo de fichajes y me voy a explicar. El Real Madrid, cuando ha tenido que fichar estos últimos años con Florentino Pérez a un titular indiscutible, normalmente ha fichado ya a jugadores totalmente consagrados, ¿vale? Pero completamente consagrados. Se ha dejado ahí el pastón, sean 80, 100 o que vengan libres, pero que tú sepas que es un jugador contrastado porque lo necesitas, pues por ejemplo, para el lateral derecho. Hasta ahora el Real Madrid iba así, necesito un jugador titular, me voy a gastar un pastizal en alguien que esté consagrado, en alguien que cuando venga sepa seguro que va a ser titular. Y este no es el caso, ¿vale? Os pongo un ejemplo. El lateral derecho este año, el Real Madrid va a fichar a Trent Alexander-Arnold, jugador histórico del Liverpool que ha jugado Champions. Todo el mundo sabe que si fichas a Trent Alexander-Arnold, cueste más o cueste menos, porque en este caso ha sido libre, ¿no? Todo el mundo sabe que es un jugador contrastado. Que va a ir al lateral derecho y vaya al Real Madrid o a cualquier club del mundo, va a ser el lateral titular. Todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, tengo una carencia en esa posición, ficho a Trent Alexander-Arnold. Perfecto. Hasta ahora el Real Madrid lo había hecho así en todo y ahora os lo voy a enseñar. Claro, el Real Madrid tiene dos posiciones que ahora mismo tiene que fichar a dos jugadores titularísimos como Alexander-Arnold, pero suenan Carreras y suenan Huijsen, que son dos jugadores en formación. Son dos jugadores que uno juega en un equipo mediano, el otro en el Benfica, todavía no han demostrado nada. Son dos jugadores que pueden tener un potencial futuro, pero que prácticamente ningún equipo los ficharía para ser titulares indiscutibles seguro. A eso voy. Y el Real Madrid está acostumbrado a fichar o a jugadores titulares o a los jugadores en formación. Ahora vamos a hablar de varios. Les da dos temporadas de adaptación, donde tú tienes a tu titular, tú tienes a tu estrella, y entonces a partir de ahí el otro jugador va entrando. Es que en el lateral izquierdo, venga quien venga al Real Madrid, va a ser el titular, porque a Xabi Alonso además le gusta jugar con carrileros, y Mendy no puede jugar en esa posición, es absolutamente imposible. Ya de por sí no debería jugar en el Real Madrid un tío que no llega a línea de fondo y que el ataque es un cero. Por lo tanto, Xabi Alonso, fijaros que juega con Frimpong por un lado, que es un jugador súper ofensivo de carrilero derecho, y de carrilero izquierdo a Grimaldo, que es otro también súper ofensivo. Tú ahí no puedes poner a Mendy. Y has visto que Fran García pues no te da. Por lo tanto, el Real Madrid si ficha a Carreras es para darle ese rol titular. Y no es como Alphonso Davies, por ejemplo, ¿no? Alphonso Davies era otro jugador que tú sabías que lo fichaba el Real Madrid y lo ponías ahí de titular y es titular indiscutible porque ha demostrado. Estos dos jugadores todavía no han demostrado, ¿no? Ese es el punto que me parece súper interesante de si finalmente se dan estos dos fichajes. Luego ya os daré mi opinión de si me parecen buenos o malos, pero
son jugadores en formación. Eso lo tengo muy claro, que pueden salir muy bien, por supuesto, pero que son en formación. Y había gente que me decía, sí, claro, cuando se fichó a Vinicius, y cuando se fichó a Rodrigo, o cuando se fichó a Militao. Sí, efectivamente. Son 3 jugadores que se ficharon en formación. Son 3 jugadores al que se les han dado a los 3 2 temporadas de adaptación, porque en su posición tenían a un jugador titular, ya lo vamos a ver, ¿no? El año pasado el Real Madrid fichó a Endrick, a Mbappé, a Endrick y a Mbappé, realmente, ¿no? Endrick se ha gastado un dinero al Real Madrid, sí, pero es un jugador en formación y por lo tanto no iba a ser titular. Kylian Mbappé, que era el que iba a ser titular, es un jugador contrastadísimo. Temporada anterior, el Real Madrid fichó a Jude Bellingham, ¿vale? Se gastó más de 100 millones de euros. Un jugador contrastadísimo porque iba a ser titular. Aparte de eso, pues fichó a Arda Güler, a Joselu, 2 jugadores que, bueno, a Joselu iba a ser simplemente de plantilla y Arda Güler es un jugador muy prometedor, pero que no iba para ser titular, ¿vale? Para que veamos, anterior temporada, Aurelien Tchouaméni, se gastó el Real Madrid 80 millones de euros más 20 en variables, ¿vale? Un jugador que en teoría ya era muy contrastado, porque si no, no te gastas ese dineral. ¿Veis que cada jugador que el Real Madrid necesitaba para su 11 titular se gasta la pasta y pone al jugador que dices, es que este tiene que ser titular en el Real Madrid y en cualquier equipo? Ese mismo año también ficha a Rüdiger. Y fijaros que Rüdiger es un jugador mucho más contrastado en este caso que Huijsen y lo ficha de tercer central, porque los 2 centrales son Militao prelesión y son Álava, que estaba en una temporada espectacular con el Real Madrid. Y el Real Madrid fichó a Rüdiger de tercer central. O sea, fijaros cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Anterior temporada, ficha Álava, el que tiene que ser titular, ¿vale? Jugador que está, bueno, digamos, más que contrastado. Y ficha a Camavinga, jugador que está en formación y se le da el tiempo que necesita porque tiene jugadores titulares en su puesto. Y vamos ya más atrás, ¿no? Y cuando ficha el Real Madrid a Militao, a Rodrigo y a Vinicius, que ahora, pues uno de ellos es una absoluta, ha explotado, es una absoluta estrella, Militao y lo hizo muy bien hasta que se rompió y Rodrigo ha ido de más a menos, ¿no? En ningún momento los fichó para ser titulares indiscutibles ese mismo año, sino que fueron entrando progresivamente. Vinicius no empieza a jugar ya de titular indiscutible hasta su tercera temporada, ¿vale? Para que veáis que lo que digo no es ninguna locura. Son 2 fichajes raros en el Real Madrid, porque son 2 fichajes que tienen que ser titulares. Uno, el lateral izquierdo, porque no tienes, y el otro el central, porque ahora mismo solo tienes a Rüdiger. Y a ver cómo vuelve. Álava no se puede contar con él, Militao de momento no se puede contar con él, y Asensio no deja de ser aún un jugador que tampoco es contrastado. Por lo tanto, son 2 fichajes que en teoría vienen para ser titulares al Real Madrid y están en formación. Entonces, parece que por lo menos uno de los 2 parece que va a llegar. Está intentando el Real Madrid rebajar un poco sus cláusulas, pero más pronto que tarde vamos a tener noticias y ahí os voy a dar un poco mi opinión sobre estos 2 jugadores. Pero sí que quería dejar esta reflexión porque me parece muy interesante y muy interesante ver también cómo se van a adaptar estos 2 chicos. A mí me gusta más Huijsen que Carreras, aunque Carreras también me gusta, pero me gusta más Huijsen. Pero si en algún momento será el fichaje, ahí os voy a dar mi opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.